Mi papá vendió mi alma al diablo. Mi papá es lo que llaman un hombre macho. Todo lo que quería era hijos. Vivió y respiró por otro chico que ayer. Naturalmente, cuando nació mi hermano mayor, se llenó de alegría. 3 años después, le rogó a mi mamá que tuviera otro hijo. Cuando descubrió que éramos gemelos, estaba emocionado de tener 3 hijos. Así que cuando mi hermano y yo salimos y vio que yo era una niña, se desesperó. Siempre he sido su hijo menos favorito y nunca trató de ocultarlo. Mientras nombró a mis hermanos Anthony y David, que significan invaluables y queridos respetuosamente, me nombró a mi Lilith, que literalmente significa monstruo nocturno. Mientras mis hermanos y mi mamá trataban de suavizar ese golpe directo al estómago llamándome Lili, él insistió en que todos me llamáramos Lilith, para que pudiera sentir la decepción que él sintió el día que nací. Claramente, él y mi madre no se quedaron casados y, lamentablemente, firmó por la custodia total cuando Anthony tenía 5 años y David y yo 2. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Si llevaba a Anthony y David a comer o a ver una película, yo me quedaba en casa. Pasaba todo el tiempo practicando deportes con mis hermanos y no me dejaba unirme a pesar de que yo, como niña, en realidad mostraba un interés genuino en lo que estaba haciendo con mis hermanos. Cuando tenía 4 años, papá enfermó de cáncer. Y por lo que escuché, se suponía que era terminal. Ahí es donde entra en juego el título de esta historia. Sí, hizo un trato con Satanás. 15 años más de vida si vendía el alma de uno de sus hijos. Y gran sorpresa, me eligió a mí. Así que una vez que muera, se irá al infierno, sin importar cuán poco peque o cuánto ore. La primera vez que recuerdo que me sucedió algo fue aproximadamente un mes después de que mi padre hiciera ese trato. Estaba en mi pequeña y estrecha habitación, tratando de dormir en una cama que se me quedó pequeña hace años, mientras mis hermanos y mi papá miraban una película en el piso de abajo, cuando la vi. Esta cosa en mi armario. Era pálido, con los ojos hundidos y demacrados y la boca abierta. Son dedos largos y huesudos envueltos alrededor de la puerta de mi armario. No había duda de que esta cosa era un demonio. Inmediatamente lloré por mi papá, quien subió las escaleras y me dio una buena paliza por interrumpir su noche de cine con sus hijos. Después de eso, me llamó niña por llorar y me encerró en mi habitación. Mientras lloraba toda la noche, el demonio simplemente me observaba desde el armario, inmóvil. Los demonios que me observaban eran bastante normales a partir de ese momento. A veces sería la cosa pálida y demacrada en mi armario, otras veces una figura oscura que se cernía sobre mi cama. Y en las malas noches, una figura con cuernos y ojos rojos brillantes me miraba, burlándose de mí a través de la ventana. Después de un tiempo, dejé de tenerles miedo. Una noche, cuando tenía 9 años, la criatura demacrada estaba de vuelta en mi armario, mirándome mientras leía. Empezó a hacer un gruñido realmente extraño, a lo que le hice callar. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Si bien ocasionalmente envolvía su mano alrededor de mi puerta entreabierta, en realidad nunca salió de mi armario. Hasta esa noche. En un rápido movimiento, abrió la puerta de mi armario y se levantó por completo, revelando que era más alto que el techo mismo. Dobló su cuello de una manera anormal para caber debajo del techo. Con razón debería haber estado cagando en mis pantalones en este momento, pero por alguna razón, simplemente no estaba tan asustado. Nos miramos a los ojos durante un rato, lo que fue más incómodo que aterrador, así que volví a leer mi libro. Solo me miró con curiosidad por un rato, hasta que mi papá decidió que quería volver a ser una persona horrible y abrió mi puerta para gritarme por una cosa u otra. Todo el tiempo el demonio solo miraba. Afortunadamente, mi papá se fue después de abofetearme, pero estuve llorando nuevamente por el resto de la noche. El demonio, que ahora me miraba con algo más que curiosidad, volvió a mirar hacia mi puerta cerrada, tratando de ver a mi papá. Como no hice nada más que sollozar, el demonio simplemente se sentó al lado de mi cama, elevándose sobre mí. Ninguno de los dos nos miramos el resto de la noche, lloré mientras él solo miraba a lo lejos, pero no estaba solo, y eso era todo lo que me importaba. A partir de entonces las cosas cambiaron. No solo no tenía miedo de los demonios, les di la bienvenida. Especialmente el de aspecto demacrado que se sentó a mi lado esa noche. Se sentaba conmigo cada vez que mi papá era malo conmigo, o cada vez que tenía problemas con los chicos en la escuela. Nunca me habló y casi nunca me miró, pero lo único que me importaba era que él estaba ahí para mí. Incluso le di un nombre. Papá. Recuerdo una noche, tenía 14 años, y estaba molesto porque Jacob, el chico que me gustaba, no me invitó al baile de San Valentín en nuestra escuela. Además de eso, mi papá se había puesto de mal humor y me había tirado una silla. Cuando entré corriendo a mi habitación, casi me sentí aliviado de ver a papá agachado junto al armario.
Papá, grité, corriendo hacia él. Fue estúpido, lo sé, estaba llamando papá a un demonio literal, pero no tenía a nadie más. Era el único que alguna vez me había mostrado alguna simpatía. Al principio dio un paso atrás, pero cuando lloré aún más fuerte, me miró a los ojos, tal vez por primera vez desde esa noche en que salió del armario. Entonces hizo algo sorprendente. Me abrazó de vuelta. Cuando sentí sus manos heladas envolverme, debería haber estado aterrorizada, pero estaba llena de amor. Amor, por finalmente encontrar un papá que me amara. Pero una noche, mientras leía Matar a un ruiseñor para mi trabajo escolar, cometí un error. Papá parecía curioso, así que decidí leerle en voz alta. Aunque supongo que hice demasiado ruido, porque David me abrió la puerta. Lilith, ¿quién demonios eres tú? ¿Qué mierda es eso? Gritó, y mi papá llegó corriendo. Papá no pudo esconderse a tiempo, y ahora, Anthony, Ted y mi papá lo miraron fijamente. Se puso de pie, revelando su estatura gigante, y Ted comenzó a llorar, mientras que Anthony se congeló en el lugar y mi papá salió corriendo a buscar un frasco de agua bendita que había guardado junto a su cama desde que se hizo el trato. Cuando traté de huir con papá, me detuvo y sacudió la cabeza. Ambos sabíamos que era demasiado tarde. Lloré mientras lo abrazaba para despedirme, y cuando mi papá se acercó a nosotros con el agua bendita y la roció sobre papá, dejó escapar un chillido espeluznante que podría haberse escuchado en todo el país. Observé con horror cómo papá, que había estado a mi lado todos estos años, se desvanecía en la nada. Allá. Papá dijo. Ya no nos puede hacer daño, hijos. Dijo, abrazando a Ted y Anthony en un abrazo. Me acosté sobre el cuerpo sin vida de papá, sollozando incontrolablemente. Todos estábamos tan absortos en nuestros propios mundos que no nos dimos cuenta de que algo venía detrás de nosotros. Era grande, incluso más grande que papá, y tenía 2 cuernos grandes, una cabeza de cabra y un palo grande en la mano. Papá se dio la vuelta lentamente, mirando a esta cosa mientras miraba a mi abusador. Su Majestad, yo. Teníamos un trato, Stanley. Te concedí 15 años más de vida, con 2 condiciones. 2. Explotó, y me di cuenta de que David se había mojado. Fue un malentendido, señor, mi hija. Te concedieron 15 años más de vida, con la condición de que obtenga a tu hija cuando muera, y nunca le hagas daño a nadie, nunca más. ¿Entiendes?, preguntó. Sí, y no lo he hecho. Lo prometo. La criatura se rió. ¿Primero rompes una promesa, y ahora mientes? ¿A su mismísima majestad satánica? Al ver que no solo has dañado a tu hija durante toda su vida, sino que has matado a uno de mis mejores secuaces, has roto mi confianza. Estoy rompiendo el trato. Mi papá se puso de rodillas. No, por favor haré cualquier cosa. Él rogó. Satanás me miró. Hay una manera, si Lilith, tu hija y la que maldijiste, te perdona. Te liberaré y vivirás el resto de tu vida. Mi papá se giró lentamente hacia mí y puso una sonrisa. Oye, Lily, ¿qué pasa con eso? Mírame, soy tu papá. Tu papá. Yo te crié. ¿No me amas? Soy tu papá, por el amor de Dios. Dijo, poniéndose más agitado mientras lo miraba. Depende de ti, Lilith. Satanás dijo. Miré el cuerpo de papá en el suelo, luego de nuevo a mi papá. Vamos, ¿vas a creerle a Satanás o a tu querido papá? Dijo mi papá, suplicándome. Lo miré. Mi papá está muerto, perra. Lo mataste. Yo dije. No te perdono. Y con eso, Satanás arrastró a mi papá al inframundo. Mis hermanos y yo escuchamos sus gritos hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para desvanecerse, donde nunca más podría lastimarme. Mientras mis hermanos lloraban por la pérdida de su padre, caminé hacia papá, en el suelo, y lo besé en la frente. Adiós, papá. Gracias.